Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este jueves 25 de junio del año 2026. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a ofrecerles un balance tanto de la crisis en torno a personas desaparecidas, esto a partir de algunas localizaciones que se han reportado en las últimas horas, pero también en el marco de las protestas extraordinarias exigiendo justicia y localización de los desaparecidos en el marco del Mundial de Fútbol. Ayer hubo protestas en la capital del país y a propósito de esto también hay un informe del Observatorio Mundialista de la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos. Es un informe preliminar sobre algunas violaciones a los derechos humanos que ha habido en el marco de estas protestas durante el Mundial de Fútbol, y también hay un balance interesante que presenta el diario NTR sobre la cantidad de protestas sociales que ha habido en Jalisco, no solo a lo largo de este año, sino es un recuento desde el año 2025. Hay mucha actividad social en nuestra entidad. Vamos a tener hoy también una entrevista con la diputada Mariana Casillas del Partido Futuro para hablar de problemas acá en la ciudad, entre otros de la crisis por el agua. Y también hacia el final del programa les pondremos al día con asuntos internacionales, el seguimiento a la evolución de la posible negociación de la paz en la guerra del Medio Oriente, y también muy al pendientes de estos dos devastadores terremotos que sacudieron ayer en la tarde a Venezuela, sobre todo al norte de ese país, hacia la zona costera. Hay daños muy considerables. Hasta ahora el balance que han presentado las autoridades es de alrededor de 180 personas que murieron, más de 1.500 personas heridas, pero se teme que este balance trágico pueda ser mucho mayor porque hay muchas personas todavía atrapadas en edificaciones que se desplomaron. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, les quiero dar las gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y también muchas gracias a las personas, muchas que nos acompañan desde geografías más lejanas a través de nuestras cuentas en redes sociales, Cosa Pública 2 en X o Facebook, Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora a que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias, así está recibiendo usted los contenidos que generamos cada tarde, ya sean las entrevistas particulares en formato video o todo el programa en formato video. Hay muchas personas que nos acompañan desde lugares lejanos. Ayer nos enviaron un saludo justamente desde Colombia, nos estaban acompañando a Javier Montano Chiriboga. Le enviamos un también cordial saludo a Javier, gracias por acompañarnos, y a muchas personas que nos acompañan desde América Latina. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Isabel Rizo, a quien también le damos las gracias, y gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con esta información que han compartido las autoridades sobre localizaciones de algunas personas desaparecidas en las últimas horas. De hecho, ayer les comentábamos les dábamos ya un adelanto, que es en caso de un joven que lamentablemente fue hallado sin vida. Hay algunas quejas de parte de sus familiares, pero el diario NTR nos cuenta que las localizaciones de 3 personas reportadas como desaparecidas se confirmaron entre el día martes y miércoles de esta semana, pero una de ellas fue de un menor de edad que fue localizado sin vida. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Kevin, un joven de 19 años reportado como desaparecido desde el 14 de junio, fue localizado en el fondo de un barranco ubicado cerca del puente Fernando Espinosa sobre la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, esto en Tonalá. Según los reportes, el joven fue visto por última vez después de salir de su domicilio para llevar a una amiga a su casa en la colonia Puente Viejo, sin que después se tuviera información sobre su paradero. La localización ocurrió la noche de este martes, cuando cuerpos de rescate y bomberos municipales realizaron maniobras para descender hasta el barranco y extraer el cuerpo.
Las autoridades confirmaron el hallazgo y dieron inicio a las diligencias correspondientes. La madre de este joven, de Kevin, la señora Miriam, lo identificó a través de una fotografía proporcionada por la Fiscalía de Jalisco. Después del hallazgo, familiares del joven denunciaron presuntas irregularidades en la investigación. Señalaron que la joven, por ejemplo, con la que Kevin se habría reunido la noche de su desaparición, no ha sido localizada hasta el momento. Pero hay otro caso, el de una adolescente de 15 años que contaba con una ficha de búsqueda vigente. Ella fue localizada afortunadamente en buen estado de salud por elementos de la policía de Tlaquepaque después de un reporte ciudadano realizado en la colonia Guayabitos. La localización ocurrió en el cruce de las calles Malinche y Guadalupe Victoria, donde una mujer pidió el apoyo de las autoridades después de informar que la menor había llegado a su domicilio pidiendo ayuda, fíjese. Según el reporte oficial, la adolescente dijo que se encontraba fuera de su hogar desde el 17 de junio. Al lugar acudieron elementos del agrupamiento Andrómedas, quienes se entrevistaron con la menor de edad y confirmaron que había una ficha de búsqueda activa emitida desde el mismo día 17 de junio. Ella quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes darán seguimiento al caso y garantizarán, dice, la protección de sus derechos. Y finalmente, como resultado, dicen las autoridades, de un operativo conjunto entre autoridades municipales y estatales, una mujer de 29 años que contaba con ficha de búsqueda vigente fue encontrada también en buen estado de salud, pero esto fue en un anexo, fíjense, en la colonia Tulipanes en Tlajomulco de Zúñiga. Según el reporte oficial, la mujer habría sido reportada como desaparecida desde el 18 de junio, fecha en la que salió de su domicilio en la colonia La Lagunita, sin que tuviera información sobre su paradero. Después se informó que, por decisión expresa de sus familiares, la mujer permanecerá en dicho centro durante un periodo de casi 6 meses para recibir atención especializada. Esto es un asunto, ya lo hemos comentado muchas veces, de cómo lamentablemente hay que reforzar la regulación, la vigilancia en los anexos, porque lamentablemente no es la primera, son varios casos de personas con reportes de desapariciones que han sido localizados en uno de estos recintos. Bien, vamos a la actividad de las protestas sociales en el marco del Mundial, muchas de ellas protagonizadas por familiares de personas desaparecidas, como lo que ocurrió el día de ayer en el marco del partido entre las selecciones de México y de Chequia. Dice un cable de la agencia de noticias EFE, la euforia mundialista y la crisis de desapariciones se encontraron ayer en la Ciudad de México, donde familiares de personas desaparecidas hicieron una serie de protestas en el marco del partido de anoche entre las selecciones de México y Chequia en Paseo de la Reforma, transformada ese día ayer en un corredor mundialista con pantallas gigantes, aficionados y activaciones para seguir este partido. Pues la fiesta futbolística compartió espacio con una crisis nacional que ya acumula más de 133,000 personas desaparecidas. A unos metros de las pantallas, familiares de personas desaparecidas pateaban un balón entre fichas de búsqueda y fotografías de sus seres queridos. Mediante una cascarita, como se conoce en nuestro país a los partidos informales de fútbol, los familiares de las víctimas y activistas se reunieron para disputar otro partido, que este es el de la visibilidad de una crisis que permanece abierta. Dijeron, citamos, queremos que hoy gane México, pero queremos que deje de ser campeón en desaparición. Esto dijo allá en la Ciudad de México una activista, mientras narraba la cascarita o el partido callejero. A unos pasos de ahí, Nancy Mendoza, hermana de José Ricardo Mendoza Martínez, él está desaparecido desde el año 2024 allá en la Ciudad de México. Nancy explicó a la agencia EFE que el objetivo de la actividad era aprovechar el margen del Mundial para recordar que su lucha sigue viva. Para ello, detalló, los colectivos de búsqueda convocaron a una jornada de protesta que comenzó al mediodía con una concentración en el Monumento de la Revolución, allá en la capital del país, donde cantaron una versión adaptada del Cielito Lindo. En el fragmento de la canción decían, por todos los rincones, cielito lindo, vamos buscando. Además, paralelo a esta cascarita, las familias hicieron una marcha hacia el estadio de la Ciudad de México, donde se iba a disputar más tarde el partido. Queremos que vean esta realidad que es paralela a la fiesta, dijo ahí Jorge Verástegui González, quien busca a su hermano Antonio y a su sobrino, Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos desde el año 2009 en Coahuila. El hermano buscador dijo que eso es lo que muestra la protesta como la de ayer, que México es un país dual, que puede haber fiesta y también una protesta por la búsqueda de las personas desaparecidas. E insistió en que su protesta no es en contra del fútbol, pero que la vitrina del Mundial, dijo, es un recurso para hacer escuchar sus demandas. Además, los familiares lamentaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aún rechace reunirse con los colectivos, aunque recientemente recibió en Palacio Nacional a un pato,
una mascota que ha causado sensación por vestir la camiseta de la selección nacional. Al este respecto, dijo Jorge Verástegui, minimizando nuestras acciones deja ver que no es un tema prioritario para la presidenta y que le ha sido incómodo y no sabe cómo afrontarlo. La crítica surge después de que este pato llamado Merlín, embajador oficial del Mundial en la Ciudad de México, elegido por la FIFA, se colara o tuvo actos de presencia esta semana en la conferencia mañanera de la presidenta. Dice la nota que la jornada de ayer dio continuidad a más protestas iniciadas durante el Mundial de Fútbol desde la inauguración. De hecho, cuando miles de personas intentaron llegar al estadio de la Ciudad de México, pero fueron contenidas por un fuerte operativo policial. Los colectivos de búsqueda que preparan acciones en torno al torneo desde hace ya meses habían anunciado su intención de visibilizar esta crisis entre aficionados y medios de comunicación. Y se recuerda pues que en nuestro país hay más de 133,000 personas desaparecidas. Antes de irnos a la pausa y hablando de estas protestas en el marco del Mundial, cuenta una nota de la revista Proceso que a unas horas de que se disputara ayer el partido entre México y Chequia, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos documentó desde el primer día de este mes que en 39 eventos, es decir, protestas en este mundial, se han cometido abusos en diferentes ciudades del país, acumulando, dice, 66 incidencias registradas, ya que un mismo hecho puede involucrar a más de una afectación a derechos humanos. Hay que recordar, cuando iba a iniciar el mundial, les dimos la información de la conformación de este Observatorio Mundialista, impulsado entre otros por la Red de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, con la intención de vigilar la actuación de las autoridades. Esto conformado por más de 88 organizaciones. Pues en un informe previo al partido del día de ayer se presentó esta parte, digamos, de 39 eventos en los que se han registrado violaciones a los derechos humanos. 36 de ellos ocurrieron en la capital del país y el resto dice que en Puebla, Toluca y Monterrey. El monitoreo detectó actos de represión a la protesta social, abuso de autoridad, omisiones y agresiones por parte de agentes del Estado, revisiones injustificadas, operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre el ejercicio de derechos y detenciones arbitrarias. Como autoridades responsables de las violaciones a los derechos humanos, dicen, destaca la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y agrupamientos policiales especializados, además de corporaciones estatales y municipales. Entre otras formas de violencia violenta hacia los derechos humanos están los llamados encapsulamientos a las marchas. Dicen que en 39 eventos en los que se han registrado abusos se documentaron encapsulamientos, despojo de pertenencias personales y de trabajo, detenciones arbitrarias, amenazas relativas a cometer crímenes de lesa humanidad y actos de violencia sexual en contra de mujeres detenidas, además de uso excesivo de la fuerza, uso de artefactos explosivos y balas de goma disparadas en contra de manifestantes, golpes, posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Gravísimo este informe. Hay que recordar que todavía faltan varios días de mundial y por ende varias protestas sociales y vamos a estar al pendiente de otros informes que emita este observatorio, que incluye al final algunas recomendaciones. Pero vamos a hacer la primera pausa esta tarde en Cosa Pública 2.0. Ya casi tenemos la entrevista programada. Acompáñenos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 en esta tarde del jueves 25 de junio del año 2026. Antes de pasar a otros asuntos, quería solo cerrar la información que le estaba compartiendo antes de la pausa sobre este informe aún preliminar que emitió el Observatorio Mundialista de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, revisando justamente lo que han sido las situaciones de violaciones a los derechos humanos hasta ahora. Ahí en este informe recuerdan que estas protestas sociales ocurren por la omisión de las autoridades para dar respuesta a demandas sociales. El observatorio alertó que los actos de represión se agravan para las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes históricamente han enfrentado procesos de revictimización y la falta de protección, por lo que
que los discursos de criminalización, esto es importante, incrementan los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos y debilitan las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho a la verdad, búsqueda, la justicia y la participación. Esto es muy importante porque se da justo en el marco de estas declaraciones que hizo la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, de que van a investigar de dónde obtuvieron algunos colectivos recursos, financiamiento para movilizarse en la inauguración del Mundial allá en la Ciudad de México. Ha sido eso lamentable. Pero las organizaciones de la red Todos los Derechos para Todas y Todos dicen que también consideran preocupante que las narrativas estigmatizantes expresadas desde el ámbito oficial han permeado en distintos sectores sociales, lo que ha derivado, dicen, hostilidad, descalificación y violencia contra personas y colectivos que ejercen derechos legítimos, generando expresiones revictimizantes, discriminatorias y, en diversos casos, atravesadas por violencias de género, afectando directamente los derechos a la libre manifestación, la libertad de expresión y la libre reunión. Y también otros sectores, además de familias buscadoras, que están expuestas a los riesgos por esta política, dice, de securitización. Son las poblaciones callejeras y las personas migrantes, ya que en el afán de la recuperación de espacios públicos, reordenamiento urbano, seguridad o mejoramiento de la imagen de las ciudades sedes del Mundial, las autoridades dicen suelen implementarse acciones de desplazamiento forzado, retiro de pertenencias, desalojos y prácticas de limpieza social dirigidas contra personas que habitan o desarrollan su vida en el espacio público. Es bastante grave. Este informe preliminar del Observatorio Mundialista se enmarca en esta serie de protestas. Es cierto que parece que han aumentado, digamos, por lo que vemos en los medios durante este Mundial, pero todas estas expresiones de descontento social desde los familiares de desaparecidos, los maestros disidentes, campesinos, comunidades indígenas, víctimas de violencia que se han estado movilizando, en realidad se movilizan desde hace tiempo, no es como algo nuevo, me parece a mí, solo que en el marco del Mundial pues se han estado visibilizando más. Pero un ejemplo de esto y sobre todo de que en Jalisco los movimientos sociales y la protesta siguen muy activas está en una nota que publica el diario de hoy, el diario NTR, en la edición del día de hoy, titulada Al mes 50 protestas en Jalisco. Dice, ya sea contra el gobierno del estado, los municipales, el federal o por actos de conmemoración, prácticamente cada día, a diario, hay manifestaciones en Jalisco. Esto es entre el periodo del 1 de enero del 2025 al 30 de abril de este año, 2026. En ese periodo, la Secretaría General de Gobierno del Estado documentó 789 protestas en Jalisco, lo que arroja un promedio mensual de 50. La primera manifestación documentada en este periodo, que se informa en la Plataforma Nacional de Transparencia, fue convocada por la comunidad indígena de Mezquitán en Zapopan para exigirle a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el pago de una indemnización por la invasión de sus tierras. Esa protesta ocurrió el 7 de enero del año 2025 en Guadalajara y reunió a 20 personas comuneras. A partir de esa fecha, del 7 de enero del 25 al 30 de abril de este año, es que se acumulan estas 789 protestas en nuestra entidad. Dice, así como ha habido protestas que convocan a decenas o incluso cientos o miles de personas, también las ha habido que incluso con una sola persona de ese tipo, en las que una persona realiza una huelga o cualquier otro tipo de protesta pública. El gobierno documentó 33 casos en el periodo revisado. Las causas son diversas, desde la exigencia de justicia por casos particulares hasta temas como la garantía del derecho al acceso a la vivienda digna, por la violencia contra la mujer o violencia contra la población de la diversidad sexual, entre otras causas. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues esto lo único que confirma es que hay esta efervescencia social, que siempre hay gente que está en la calle tratando de exigir derechos y también o reclamar alguna defensa, por ejemplo, del territorio u otro tipo de situaciones. También dice que la base de datos que publicó la Secretaría General de Gobierno indica que además de estas 789 protestas, movilizaron a 144.323 personas en total. Casi 150.000 personas se han movilizado en Jalisco en este año y medio de protestas. Algunas de ellas convocaron hasta 30.000 personas, como fue el caso de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del año pasado. La Secretaría de Gobierno también registró 17 movilizaciones con la participación de más de 1,000 personas entre enero del año pasado y abril de este año, además de las del 8M. Entre otras protestas se incluye la realizada contra el tarifazo en el transporte
Transporte Público el 14 de febrero de este año, que convocó a 1,000 participantes. Otra, por la misma causa, por el transporte, se llevó a cabo el 10 de enero. Ahí participaron 1,500 personas. Y también destaca la manifestación Nunca Más Teuchitlán, que convocó a 1,500 personas y tuvo lugar, esto fue el 15 de marzo del año pasado, en el centro de Guadalajara, en el marco de los horrores. Fíjense cómo nos sacudió el tema del rancho allá en Teuchitlán. Y también señala que si bien la mayoría tuvieron como sede Guadalajara, hubo protestas en cerca de 50 municipios. Entre los datos proporcionados por la Secretaría General de Gobierno también está un apartado sobre si las autoridades atendieron o no cada una de las protestas, y la mayoría no recibió atención. Los datos indican que en 86% de los casos las autoridades no atendieron las protestas que se realizaron, por lo que solo 14% recibió seguimiento. Y de las manifestaciones en las que la autoridad dijo que sí hubo atención, está la toma de la Delegación Regional de Servicios Educativos de Colotlán, en la que participaron 200 personas el 20 de enero del año pasado. Otro de los casos que sí fue atendido fue la protesta del 13 de febrero de 2025 de las personas afectadas por el fraude de asesores jurídicos profesionales, AJP. Más recientemente, el 29 de abril de 2026, se instaló una mesa de diálogo con integrantes del extinto sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana, el Sistecosome, quienes se manifestaron ese día en Guadalajara. Y bueno, antes de la entrevista, justamente de lo que vamos a hablar con la diputada Mariana Casillas, es de la crisis por el agua, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió ya 90 quejas contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, principalmente por contaminación, coloración, olor o sabor del agua que está surtiendo. Cuenta en una nota de Elizabeth Ortiz que son 81 inconformidades individuales y 9 inconformidades colectivas, que en suma representan a 526 personas. Y hay que recordar además que está convocada, habrá que sumar a estas protestas sociales la del próximo 4 de julio frente a Casa Jalisco, justamente criticando la crisis por el agua contaminada que estamos recibiendo los hogares. Vamos a otras notas, tiene que ver con las infancias trans. Legisladores jaliscienses acordaron solicitar una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado martes fijó un plazo de 5 días para informar las acciones legales y administrativas emprendidas para garantizar el cumplimiento de la resolución relacionada con el reconocimiento del derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans. Es una nota de los colegas de Milenio. Cuenta que en sesión plenaria extraordinaria, presidida por la diputada Alondra Getsamani Fausto, fue aprobado el acuerdo para responder al requerimiento del máximo tribunal. Señala que, derivado de la visión de las diversas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, el dictamen elaborado sobre este tema no atiende plenamente los alcances establecidos en la sentencia de la Suprema Corte, por lo que se consideró necesario solicitar una ampliación del plazo para avanzar en el cumplimiento de la ejecutoria. Asimismo, el Congreso del Estado acordó solicitar una audiencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar los actos y procedimientos necesarios para dar cumplimiento a la resolución. Para ello se instruyó a la Secretaría General del Congreso a realizar los trámites y gestiones correspondientes, y finalmente María del Socorro Pina Montiel fue elegida como consejera ciudadana propietaria del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco. Asimismo, se designó a 2 consejeras y 2 consejeros ciudadanos suplentes: Blanca Estela Gutiérrez Viera, Quetzali Cisneros Segura, Fuad Lagdar y Rodolfo Añuelo Zamora, a quienes se les tomó la protesta de ley correspondiente a fin de que desempeñen el cargo conferido por un periodo de 4 años. Vamos a ir a una pausa y al regreso tendremos la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados en esta videollamada con la diputada Mariana Casillas del Partido Futuro para hablar de este asunto que está afectando yo digo que son millones de tapatíos. Hubo una estimación preliminar de un investigador, Josué Tapetillo, que hablaba de cerca de 754,000 tapatíos que estaban siendo afectados por la mala calidad del agua que les está sirviendo el CIAPA, pero esa es la gente que reporta a través de Twitter. Evidentemente que hay mucha más gente que está padeciendo este problema. Mariana Casillas, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, muy buenas tardes. Muchísimas gracias otra vez por invitarme a una entrevista y pues a sus órdenes aquí para resolver las dudas. Al contrario, sabemos que tú eres una de las legisladoras que más ha estado insistiendo en estas denuncias, en estas exigencias a la autoridad por la mala calidad del agua. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes de esta situación que estamos viviendo? No es nueva, sin embargo, evidentemente que se ha avanzado mucho más esta crisis del agua que tenemos en la zona metropolitana, Mariana. Sí, caray, creo que justamente es importante nombrarlo como lo estás haciendo. No es una crisis que es nueva, pero ha profundizado un poco más las últimas semanas. Creo que la llegada de esta agua sucia, contaminada, con olores muy fuertes a las colonias donde antes no se acostumbraban, como lo es la colonia de Chapalita, como es el barrio de Mexicalcingo, la colonia americana, está como ahora sí poniendo en foco rojo una exigencia que muchas otras colonias de no tan alta plusvalía ya venían nombrándonos desde hace tiempo. Eso ahorita no importa. Lo que importa es que hay una situación muy grave y que a 3 meses de la entrada del nuevo director del CIAPA, Ismael Jauregui, no ha habido un cambio o una transformación radical del modelo en cómo se ha operado este organismo y que también no ha logrado rendir cuentas ante la ciudadanía para que se sientan conformes respecto pues a este cambio que, si bien es de titular, no es una transformación a fondo que haga sentir segura a la gente del agua que están consumiendo todos los días en el área metropolitana. Así es. ¿Y tú tienes alguna estimación del tamaño, de la dimensión de estas afectaciones, Mariana? ¿Cuántas colonias, cuántos habitantes eventualmente están siendo afectados por esta mala calidad del agua? Son encima de 157 colonias las que hasta hace 2 días, que fue la última vez que revisé como el cálculo, habían hecho algún tipo de reporte. Uh-huh. De las cuales pues obviamente se desprenden, estas únicamente son las colonias y pues la cantidad de reportes son muchísimos más, ¿no? La mayoría de los reportes se están concentrando en el municipio de Guadalajara, el 50% de ellos, tan solo 211 hasta la semana pasada de las colonias del centro de Guadalajara, pero pues también como foco rojo se tiene pues el municipio de Zapopan, el municipio de Tlaquepaque, el municipio de Tonalá, pero actualmente quien concentra la mayoría de estas denuncias ha sido Guadalajara. También pues no hemos recibido algún tipo de comunicado por parte del Ayuntamiento de Verónica Delgadillo, la alcaldesa de Guadalajara. Hubo un comunicado por parte del Ayuntamiento de Zapopan que dicen que en 2 meses van a revertir el problema del agua sucia en las distintas colonias. Esperemos que sea para todas y no solamente para las colonias donde ahorita tienen la mira internacional. También pues vale la pena recordar que Ismael Jauregui fue director de obra pública en el trienio pasado de Juan José Frangé. Entonces pues también estaría bien que nos explicaran qué información privilegiada cuenta el alcalde de Zapopan que el resto de la población no podemos contar, como para saber que hay un plan de mitigación de esta crisis que podría resolverse en menos de 2 meses. Perdón, Mariana, ¿cuáles son como las razones de esta mala calidad del agua? Bueno, es que han mencionado los colectivos, que nosotros decidimos basarnos en la evidencia científica que ellos han creado a través de los años. Viene es un problema de varias dimensiones, principalmente impulsado pues por la corrupción y la negligencia por cómo se ha operado el CIAPA históricamente. Pero las plantas de tratamiento, sobre todo como las del Miravalle, no tienen la capacidad de una limpieza profunda o una purificación profunda como la que se necesita en este momento, porque recordemos que el agua que está llegando al área metropolitana de Guadalajara no solamente es del lago de Chapala, sino que también proviene del río Santiago y de la presa de Las Pintitas, ¿no? Entonces, esta agua que está llegando es agua con metales pesados, que aunque muchas veces no se vea sucia ni huela como en estos momentos está oliendo, es agua contaminada y que históricamente llevan más de 30 años los colectivos
diciéndonos que este problema iba a llegar en este momento. El problema principal del agua en toda el área metropolitana se debe al mal manejo de las descargas contaminantes que hay por parte de las grandes industrias en el río Santiago. Mariana, y ya lo mencionabas, tiene 3 meses que hubo el relevo del director del CIAPA. Se pensaba que eso podría acelerar la resolución del problema, pero me parece que no ha sido así. ¿Qué esperan de la comparecencia de Ismael Jáuregui, el director del CIAPA, el próximo lunes? Varias cosas. A ver, la primera es que esta no es la primera vez que se le cita al director, independientemente del nombre que tenga, si es Antonio Juárez Trueba o si es Ismael Jáuregui. No es la primera vez que la soberanía del Congreso del Estado cita a comparecer al director del CIAPA. La primera vez fue en la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, que me toca presidir a mí a través de un acuerdo político entre todas las fuerzas que conforman esta comisión. Lo llamamos a comparecer y el exdirector decide no presentarse. Después se hace el mismo llamado, pero ahora ante el Pleno del Congreso del Estado, y decide ausentarse, y a los días nos dicen que hay una destitución del cargo. Y después volvimos a invitar ahora al nuevo director del organismo a que se presentara bajo la misma comparecencia que nosotros ya habíamos pedido ante el Pleno del Congreso del Estado, y tampoco nos ha dado una fecha para presentarse. El lunes se va a presentar por primera vez a comparecer a la Comisión de Hacienda, que es una comisión presidida por el oficialismo, por Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Creemos que es un espacio que puede ser un poco más cómodo para ellos y para su equipo para poder llevar a cabo algún tipo de rendición de cuentas, pero nosotros esperamos varias respuestas. La primera, que en qué estado encuentra el CIAPA, el organismo de CIAPA, después de la salida de Juárez Trueba. ¿Qué se ha hecho con las contrataciones también de personal sin capacidades técnicas, como lo fue el caso de la señorita Eli Castro? Uh-huh. ¿Cuáles fueron los resultados de las auditorías externas que se llevaron a cabo a finales del año pasado? ¿Cuál es el plan de reingeniería que llevan prometiendo más de un año que ya se va a llevar a cabo? ¿Cuál es el plan de reingeniería? ¿Cuándo se va a activar? ¿Y qué implicaciones presupuestales tienen? Porque luego vienen y piden dinero al Congreso del Estado, pero no nos presentan ningún tipo de plan. Y por último, también preguntaría cuándo va a venir a comparecer ante la soberanía completa, porque seguramente muchos diputados y diputadas que no pertenecen a la comisión se van a quedar con algunos cuestionamientos que también desde sus diferentes geografías son muy importantes. Claro. Diputada Mariana Casillas, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Una pregunta, diputada. Hay una preocupación central, me parece, entre la población, que es el impacto que esta agua contaminada puede tener en la salud de la población. De hecho, ya en redes sociales hay personas que están publicando fotografías de daños en la piel y dicen, ¿cómo puedo reclamarle al gobierno esto? ¿Qué se puede hacer para garantizar la salud de la población? Hablamos de miles o millones de personas en la ciudad que estamos expuestos a esta agua. ¿Qué podemos hacer para prevenir una crisis también de salud pública? Bueno, justamente esta preocupación que nos comentas es algo que a algunos diputados y diputadas también nos surgió la preocupación, y decidimos hacer un oficio solicitando una evaluación a profundidad por parte de la COFEPRIS ante los laboratorios de la COPRISJAL y todos los lineamientos que se están llevando a cabo por el CIAPA, ¿no? En dichos laboratorios, que bien tienen que ser diarios, pero que a la fecha no han logrado demostrarnos cuáles son los balances, sobre todo en metales pesados, como lo mencionaba hace un rato. Uh-huh. La COFEPRIS, que pues es el organismo a nivel federal encargado de dictaminar este tipo de riesgos sanitarios, nos comentó que hasta el momento no se podía declarar una alerta sanitaria porque la gente no se estaba enfermando respecto al agua. Pero ojo, el problema no es que el agua no sea contaminante, el problema no es que el agua, si le das un trago no te vaya a pasar nada. El problema es que a la gente le está saliendo tan negra y en tan mala calidad el agua de sus casas
que por simple supervivencia no le das un trago al agua, ¿no? Claro. Y si no hay personas enfermas por darle tragos al agua maloliente, al agua negra que está saliendo, no pueden declarar una alerta sanitaria, ¿no? Entonces, al parecer, para la COPRISJAL y para la COFEPRIS, lo que necesitan es que se empiecen a ver este tipo de casos, ¿no? De enfermedades para poder declarar algún tipo de emergencia sanitaria. Con esto no quiero decir que el trabajo que ellos están haciendo es insuficiente. De hecho, el trabajo de la COPRISJAL y la COFEPRIS es únicamente evaluar lo que está sucediendo con el agua del CIAPA y hacer dictaminaciones a partir de eso. Pero el CIAPA lo que no ha podido lograr hasta el momento es enviar al laboratorio agua que sea potable, agua que sea saludable para la gente del estado de Jalisco, y no han podido cumplir con todas estas métricas que necesitan para la potabilización de las distintas plantas y pues obviamente para el uso doméstico. Exacto, ¿no? claro. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Sí. Urge una alerta sanitaria respecto al agua que estamos recibiendo. Muy bien. Mi diputada, también hace rato entendí que comentaste que es posible resolver esta crisis en 2 meses. Quería preguntarte qué habría que hacer para resolver esta crisis en poco tiempo y evitar que sigan acumulándose los posibles daños en la salud, al medio ambiente. ¿Qué podemos hacer para que esto mejore pronto? Bueno, el dicho de que se puede resolver en 2 meses esta crisis del agua es un dicho por parte de el alcalde Juan José Frangel. Ah, sí, es cierto. Nosotros creemos que este tema va muy a profundidad, ¿no? Porque es un tema estructural y sistémico que se ha ido arrastrando durante muchos años, que requiere combate a la corrupción interna del organismo, así como la especialización y profesionalización de los titulares, auditorías para saber el estatus económico del organismo, pero también un plan a profundidad que nos indique por dónde tienen que ir las cosas. O sea, hay muchos expertos y técnicos especialistas como el doctor Arturo Gleason, como el especialista Juan Pablo Macías, como José Sánchez Tapetillo, ¿no? Que son personas expertas en el tema que han aportado mucho desde sus espacios académicos y técnicos a esta conversación y no se les está tomando en cuenta, ¿no? Sin embargo, aunque ahorita tenemos a un director que sí es que si bien pues tiene experiencia técnica en temas de obra pública, no cuenta con experiencia hídrica y no cuenta con experiencia en gestión del agua, y pues esto para nosotros es gravísimo y otro indicio de corrupción, porque aceptar un trabajo para el cual no estás capacitado es el primer paso para generar corrupción dentro de los espacios. Mariana Casillas, el secretario general de Gobierno, declaró hoy, interrogado sobre esta crisis, que son ya ahora le echa la responsabilidad de la mala calidad del agua a las lluvias y a una infraestructura obsoleta que provocan esta agua turbia en Guadalajara. ¿Crees que esa es la explicación? Sí, bueno, históricamente los distintos, no solamente los alcaldes o los secretarios de gobierno, sino también los gobernadores en turno, le han echado la culpa a la ciudadanía a la problemática del agua. Primero, Verónica Delgadillo hace unos meses dijo que el problema era que la gente tiraba la basura. En el trienio pasado, que todavía era alcalde, Pablo Lemus, dijo que el problema era que la gente no lavaba los tinacos. El exdirector del CIAPA, el que encerró a todas las personas de San Rafael en sus casas para hacer proyectos hídricos en sus parques, también mencionó que el problema era que que las tuberías o el sistema hidráulico era muy viejo, entonces el color que salía era a partir del cobre, ¿no? De las mismas tuberías. Y luego, si se van más para atrás, pues van a decirnos que entonces la planta potabilizadora de Miravalle tiene sedimentos en la parte de abajo que cuando llueve se revuelven y salen todo para las personas en sus casas, ¿no? Entonces, o sea, estas justificaciones las hemos escuchado históricamente. La cosa es que van más de 15 años con este tipo de problemáticas como en más intensificación, no digo que antes no existiera, pero que se han intensificado más, y el pretexto sigue evolucionando conforme pues el presidente, alcalde, director esté en turno. Mariana, y bueno, finalmente estamos en este espectáculo y gran negocio que es el Mundial de Fútbol.
¿Tú crees que están entretenidas las autoridades más bien atendiendo los requerimientos de la FIFA, organizando eventos, conciertos, fanfest y tal, y eso los ha distraído de concentrarse en atender este problema? ¿Crees que influye? Por supuesto, el Mundial ha traído o ha revelado las prioridades reales que tiene el gobierno en turno respecto a las políticas que se tienen que hacer en la ciudad, donde se pone la inversión económica, donde se pone el presupuesto, es donde está el corazón y el interés de los políticos. En ese sentido, pues tenemos obras millonarias como el de la Plaza Liberación, en su renovación que igual y no era tan necesaria, el movimiento de las Tres Gracias, otra vez la remodelación de la Minerva, como obras que se buscan para el espectáculo, para el turismo, para la visita, pero no se concentra el presupuesto en lo que es verdaderamente urgente, como todas estas obras específicas y justificadas técnicamente del CIAPA, como lo puede ser un acueducto, aunque sabemos que los pueblos de la ribera están en contra y entendemos por qué están en contra. Hay muchas obras que quedan pendientes por parte del gobierno, del Estado, en el sector hídrico y no se han tomado en cuenta. Y si nos vamos a otros sectores que también son importantes, pues acabamos de recibir una tarifa del transporte público que es injusta para la gente del Estado de Jalisco. La política de vivienda recibe únicamente 50 millones de pesos al año, pero la comunicación pública de quienes nos gobiernan más de 2 millones por mes, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que las prioridades están volteando hacia otro lado, pero pues la ciudadanía también se ha dado cuenta a partir de estas obras mundialistas y estos eventos mundialistas para el turismo, para el espectáculo y no para pues la verdad la mejora de la vida cotidiana de quienes ya vivimos aquí y con la fuerza de nuestro trabajo sostenemos la ciudad. Sí, ya en esta semana, hace un par de días, los colegas de Mural publicaban una nota que me parece muy reveladora, 530 millones de pesos para la Agencia de Entretenimiento del Gobierno del Estado, la que organiza los conciertos y otros eventos, y apenas 130 millones para la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, ya lo mencionaba, 50 millones, es decir, 10 veces menos para atender el problema de la vivienda en el Estado. Eso también indica cuáles son como los intereses, como dices tú, las prioridades del gobierno. Por supuesto. Muy bien, Mariana, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y conversado con el auditorio de Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por la entrevista, que tengan buenas tardes. Igualmente para ti. Gracias. La diputada Mariana Casillas del Partido Futuro sobre esta crisis que está afectando a millones de personas en el área metropolitana de Guadalajara. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 este jueves 25 de junio. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Si usted nos sigue habitualmente, evidentemente que estará enterado de que le hemos compartido información desde que se abrió este nuevo capítulo en el conflicto en Gaza, en Palestina. Perdón, que digamos de alguna manera se puede fechar desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó población civil en el sur de Gaza, y en respuesta de una manera totalmente desproporcionada, el Estado de Israel, la clase política, militar, gobernante de ese Estado, de manera pues criminal, decidió que la respuesta sería la destrucción de Gaza, literalmente. No estamos utilizando esta palabra de manera exagerada. Literalmente destruyeron las distintas localidades de Gaza y por lo tanto cometieron genocidio. Y al presentarle estas notas a lo largo de estos 2 años y medio, pues se hacía énfasis en las víctimas que iban causando, y decíamos, hay muchos niños afectados por esta digamos, respuesta militar criminal del Estado de Israel, no de la población de Israel. No todos están de acuerdo con esta respuesta, sino del Estado criminal de Israel, los que son sionistas, los que quieren la desaparición de la población palestina. Bueno, hay una comisión internacional independiente de investigación de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados que acaba de publicar un informe
es brutal porque dice que Israel no es que fueran daños colaterales, los daños a los niños, sino que apuntaron y mataron de forma deliberada a los niños. Quiero subrayar esta parte. Apuntaron y mataron de forma deliberada a los niños. Esto es lo que dice esta comisión de la ONU, quienes dicen en un nuevo informe publicado el 18 de junio, que está siendo retomado por varios medios y agencias en este momento, dice que este organismo señaló que el gobierno israelí comete crímenes contra la humanidad en Gaza y Cisjordania reocupada, incluida Jerusalén Este, al constatar la magnitud y la naturaleza sistémica de las operaciones militares de Tel Aviv, que continúan provocando muertes, lesiones y traumas a un nivel sin precedente. Es decir, Nibazan Muralidar, presidente de la comisión, afirmó en un comunicado que al apuntar contra niños, Israel ataca la capacidad del pueblo palestino de existir y de determinar su futuro, es decir, que tenía la intención prácticamente de que no siguieran reproduciéndose una población. Es gravísimo esto que están señalando. Es que ahí tal cual en el informe señalan o acusan a las fuerzas de seguridad israelíes de apuntar y matar deliberadamente a niños palestinos, lo que consideran estos expertos es un factor clave para establecer el intento genocida por parte de las autoridades y las fuerzas de Tel Aviv de destrozar al mayor grupo palestino de Gaza. Según la publicación, hay motivos razonables para concluir que las autoridades y el ejército de Israel siguen perpetrando el crimen de genocidio en Gaza, incluso después del alto al fuego justamente de octubre del año pasado. Incluso a partir de ahí continúa matando y hiriendo gravemente a niños. Israel hace caso omiso del alto al fuego y de la protección que el derecho internacional obliga a dar a los niños palestinos. Añade, aunque las bombas, es decir, en esta nota de agencia se cita este informe, aunque las bombas y las armas caen en Gaza y en Cisjordania reocupada, los niños palestinos no se levantarán de un día para otro, pues la destrucción de su salud, educación y desarrollo es irreversible. La comisión denunció los ataques selectivos contra los servicios de neonatología y maternidad por parte de las fuerzas israelíes, lo que ha derivado en un aumento de los abortos espontáneos y las malformaciones congénitas con efectos duraderos en la continuidad de la población. Fíjense, no solo es apuntar y matar deliberadamente, digamos, sino también a través de todos esos impactos. Los investigadores consideran que el hambre provocada por el bloqueo israelí contra Gaza provocó la muerte de niños y grave deterioro en la salud mental de la infancia de la franja. También que el desmantelamiento y la destrucción de las estructuras de protección y educación en los territorios ocupados han puesto en peligro su desarrollo y debilitado los fundamentos de la sociedad palestina. Cuando dicen que apuntan y mata de forma deliberada, el presidente de esta comisión señalaba en un video, dice, hay un caso de un adolescente de 14 años el cual fue herido y estuvo 45 minutos desangrándose sin que el criminal ejército de Israel permitiera que llegaran equipo sanitario a auxiliarlo, a recogerlo. Es decir, es bastante, ¿cómo calificarlo? Cruel la manera en que está actuando las Fuerzas Armadas de Israel y la clase política de ese país que encabeza el criminal de guerra Benjamín Netanyahu. Ya le vamos a dejar esta nota en nuestras redes sociales, incluso el informe completo que se llama La esencia de la infancia ha sido destruida, el ataque deliberado de Israel contra niños palestinos en el territorio palestino ocupado desde el 7 de octubre. Así se llama el informe de esta comisión. Solo para redondear también, 1,029 palestinos han sido asesinados desde que entró en vigor el alto al fuego en octubre del año pasado, 2025, a la fecha. Y son 20.179 niños asesinados y con heridos a 44.143 desde el 7 de octubre a la fecha. Este es el criminal saldo de Israel en contra de las infancias de la población palestina. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, lo invitamos a quedarse en Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta pronto. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.